Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarlos a cualquier hora del día que estén conectados con esta transmisión. Compártanla, por favor, porque hoy tenemos un invitado estelar hablando de un tema importante, de un tema estelar y lamentable y triste, sin lugar a dudas, porque vamos a hablar de Otis, el huracán, esta tormenta tropical que en solo 12 horas degradó a huracán y devastó Acapulco y devastó gran parte de Guerrero. ¿Se pudo haber evitado? Desde luego que no, el huracán no, pero sí muchos de los daños y las pérdidas del mismo. Está con nosotros y sin mayor presentación. Él es un luchador social, un activista y es un hombre con una gran integridad y es un hombre que lucha por los derechos humanos. Emilio Álvarez y Casa. Emilio. Tony, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Ahora sí que buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vean, ¿no? Emilio, sé que estás en Washington, la gente no lo sabe, pero en México son las 10 de la noche y tú por allá ya es la medianoche, cosa que valoro y agradezco profundamente, pero no podía yo dejar pasar y nuestro público tampoco esta conversación. Emilio, el huracán no se pudo haber evitado, pero sí la desgracia, ¿cierto? Es correcto. Mira, 21 horas antes, es decir, casi un día antes de que Otis tocara tierra, el Centro de Huracanes de Estados Unidos ya había advertido lo que sucedía. Ya desde la mañana se sabía que era un huracán categoría 3, lo cual ya es de suyo grave. No se advirtió a la población, no se propició la evacuación, no se tomaron las medidas de protección civil, de manera que, digamos, los preparativos que se pudieron hacer antes no se hicieron. Por ejemplo, mandar personal de la Guardia Nacional, de la Marina, acopio de alimentos, acopio de agua, protección a las zonas más peligrosas para evitar deslaves, advertencia a todos los navíos para que dejaran el puerto de Acapulco. Hoy más de 400 embarcaciones se inundaron. Hoy hay miles de personas afectadas, dañadas. Por supuesto que nadie cree en la cifra de los muertos que reportan oficialmente. Y el fenómeno de la protección civil brilló por su ausencia. Y uno dice, pues claro, si la titular de protección civil es un especialista en historia del arte, ¿qué va a saber de protección civil? Uno se pregunta qué tienen que hacer los marinos protegiendo cuando custodiando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en lugar de proteger las costas. Ya Acapulco había tenido la tragedia, Tony, del huracán Paulina en el 97, ya se sabía. Y mira, las comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias. En ese momento Ernesto Zedillo dejó una gira en Alemania y voló directamente de Hamburgo a México. En ese momento Zedillo se quedó 3 semanas dirigiendo los operativos de rescate. El gabinete se instaló todo en Acapulco. Semana a semana, durante 3 meses, Zedillo fue a Acapulco. Y aquí vemoslo totalmente. Es decir, antes una pésima precaución, durante las grandes ataques del huracán a las localidades, 95% de los hoteles han quedado inutilizados. Y todos sabemos del gran motor económico que es Acapulco para Guerrero. Y después, la vergüenza, la ignominia, la incapacidad, la improvisación. Otra vez la historia de un presidente que cree que él es el centro de la historia, 10 horas para llegar a Acapulco, cuando en realidad lo pudo haber hecho media hora en un helicóptero, donde otra vez la historia es él, donde otra vez el centro del debate es él y no los damnificados. Por primera vez en años, vemos un ejército que en lugar de implementar un plan de N3, se dedica a robar las ayudas que llevaban de la sociedad civil. Se dedica incluso a dañar a quienes lo único que querían era ofrecer solidaridad. Entre Acapulco y Chilpancingo se pusieron literalmente a robar la ayuda. Y ahora vemos una respuesta pequeña, una respuesta chiquita conforme la tragedia que ahí se ha presentado. Si tuviera que darte mi opinión, te diría con mucha claridad,
hay 4 palabras que describen lo que ha hecho Morena a nivel federal, Morena en el gobierno de Guerrero y Morena a nivel Acapulco, porque en esos 3 niveles gobierna Morena. Son la omisión, son la incapacidad, la ineptitud y la negligencia. Y por supuesto, como siempre sucede, son las personas pobres las más afectadas, las comunidades alejadas de Acapulco, las comunidades con pocos recursos que a estas fechas, Tony, todavía una semana después, no tienen agua, no tienen luz, no tienen alimentos. Emilio, es muy fuerte. Yo había escuchado estas declaraciones, palabras más o menos en el Financiero Televisión, bueno, que no puedo dejar de mencionarlo, que es el medio donde yo trabajo y formo parte de esta gran familia donde afortunadamente contamos con tu presencia muy Gracias. seguido. Emilio, yo estuve en el huracán Paulina. Era yo sumamente joven, debo decirlo. Bueno, tampoco soy un viejo, pero en ese momento era yo sumamente joven y fue brutal, fue muy duro, fue muy difícil. Pero lo que tú mencionas es cierto. No puede uno regatearle a Ernesto Zedillo. Le puede uno regatear muchas cosas, ¿no? Pero este asunto de haber actuado con prontitud, con mucho detalle, con mucha empatía y con mucha capacidad, hay que decirlo, en aquel momento, pues queda para la historia. Algo totalmente distinto que yo, Emilio, no logro entender. Mira, me sigue sorprendiendo mi paisano. Tú sabes que soy tabasqueño. Me sigue sorprendiendo López Obrador, que no debería, porque ya hemos visto evidencias. Ahí están las evidencias. Y para quien no nos crea y nos vaya a mentar la madre, googleen primero, porque ahí está. La historia ahora se escribe en Google, hay que decirlo. Googleen para que vean cómo ha actuado López Obrador ante las crisis, ante las mujeres, ante los niños con cáncer, ante la pandemia y ante el huracán Otis, ante los muertos en Ciudad Juárez. O sea, Emilio, ¿por qué? ¿Por qué si dice y dicen que primeros los pobres y los más vulnerables y los que más sufren, pareciera que son los últimos y pareciera que la condición y la vida humana les vale madres, Emilio? Perdón que yo lo diga así. Mira, yo coincido con tu conclusión, Tony, porque lo que es infeliz es que la historia sea otra vez López Obrador. Primero es la narrativa de 10 horas tratar de llegar. Por supuesto, la imagen del jeep atascado con militares trepados describe su gobierno, pero esa no es la historia. La historia son las carencias de la gente. La historia es por qué no hay un fondo para la atención de desastres naturales. Ese mismo Fonden que destruyeron, ese mismo Fonden que en 2019, en 2020, en pleno COVID, obligaron al Senado a sesionar. De hecho, un senador murió 3 días después de esa sesión. Luego nos enteramos que había 3 senadores de Morena con COVID. Desaparecieron ese fondo, pero no solo el dinero, era todos los protocolos y mecanismos de actuación en emergencia. Eh, por supuesto que nos genera enorme preocupación porque la suma de incapacidades nos llevan a un estado de situación que lo que se brilla, lo que se destaca es la pequeñez. La pequeñez de un presidente que lo que busca es ser el centro de la historia y generar debates absurdos atacando a Carlos Loret o a otros para distraer la atención. Y genera una discusión como, por ejemplo, cuando ves que la gobernadora de Guerrero lo que hace es organizarle porras al presidente. Una Patético, gobernadora patético. vergonzoso. O sea, una señora perfectamente vestida que ni siquiera se le ha visto con los damnificados, organizándole porras al presidente creyendo que con eso va a rescatar a las personas que se mueren de hambre y están abandonando Acapulco porque no hay respuesta. Tony, la prensa nos reporta que más de 1,000 personas al día están abandonando Acapulco, por miles abandonan Acapulco. En Chilpancingo ya no hay lugar, los hoteles están llenos, la gente está durmiendo en las calles, ya están llegando a Morelos o a México. La presidenta municipal de Acapulco absolutamente ausente. Y el general secretario nos llegó a presumir que habían entregado 7,000 litros de agua
cuando en Acapulco hay casi 1 millón de personas, Tony. Es una Es demostración. vergonzoso, es Es una vergonzoso. demostración de su pequeñez, Tony. Y uno puede decir, hombre, es que él tuvo la intención. No, no, no es que haya tenido la intención. ¿De qué nos sirve que el presidente esté atorado 10 horas? ¿De qué nos sirve que haga mañaneras? Él no se ha parado a Acapulco. Le vale, Le Emilio. vale. Perdón, mira, yo sé que los haters y sé que los amlovers y los fanáticos, y la gente también bien nacida, hay que decirlo, la gente que todavía cree en él y en este sistema y en este régimen, a pesar de todo, Emilio. Lo preocupante, claro que nos duelen los fallecidos, así haya sido uno, porque ya dijo, ¿no? Que no nos fue tan mal. No, hombre. Él siempre dice que nos va bien, o sea, ¿no? Mueren los niños con cáncer, las mujeres con cáncer, las mujeres golpeadas, maltratadas, no tienen, las estancias infantiles, lo que sucedió en Ciudad Juárez, la Y pandemia, siempre es, 800,000 mexicanos, pero vamos bien. ¿Cómo es posible, Emilio? su respuesta es que no es tan grave y la verdad es que esa respuesta lo único que hace evidenciar de esa magnitud, Tony, no solo es la mediocridad, sino la mezquindad. Mira, eh, el hecho de que vaya a tardar la recuperación de Acapulco, lo que va a generar es mucho más pobreza, más inseguridad. Acapulco es el motor económico de Guerrero y urge que se pueda recuperar. Ya nos dijeron las compañías de seguros, ya nos dijeron las calificadoras, ya dijo la comunidad empresarial, los recursos son absolutamente pírricos. Necesitamos una discusión de mucho mayor tamaño. Y para darte un ejemplo, en estos momentos se está acabando de discutir el presupuesto de la República. En la Cámara de Diputados no han etiquetado un solo peso, no han etiquetado un solo peso para Acapulco. ¿Qué quiere decir esto? O que lo van a dejar absolutamente discrecional, o que no les importa porque la única cosa en donde tienen la cabeza es en la promoción ilegal de sus candidaturas en las elecciones. Este es un gobierno que le importa ganar elecciones, no le importa gobernar. Este es un gobierno que está con base a la promoción de la figura del presidente, no de los derechos de las personas. Y por eso es tan contrastante, porque los dichos quedan absolutamente aplastados por los hechos. El manejo. Tuvimos por ahí se atoró un poco la En imagen. Guerrero con el huracán Otis es el perfecta de Morena gobernando. Emilio, Así es, se cortó un poco tu imagen. Repítenos, por favor, lo que nos estabas diciendo. que lo que pasó en Guerrero es la imagen perfecta de Morena gobernando. Un presidente cuya historia es él mismo, una gobernadora incapaz que aplaude, una presidenta municipal ausente y la gente sufriendo. Esos son gobernando. Sí, retrata, leía yo por ahí y creo que tú también lo mencionaste, las crisis de esta envergadura, de esta naturaleza, las crisis graves, los problemas, los verdaderos problemas graves de este tamaño, de esta naturaleza, ahora sí que de esta naturaleza, retratan de cuerpo entero a los gobernantes y a los líderes Así es. y muestran y demuestran si se es líder o no. Ya nos quedó claro. Desde hace mucho, Emilio, porque ya van 5 años. 5 años culpando al pasado, 5 años culpando a Calderón, culpando a Carlos Salinas, Emilio, híjole, o sea, yo no me veo, yo llevo más de 30 años de ser periodista, Emilio, yo no me veo justificándome no, es que el reportero que estaba antes, me corren, Emilio, A, me a, a los, corren. a los A te- 5 años de gobierno siguen culpando. Mira, hay un dicho que se le asigna a Angela Merkel. Un gobierno se hace elegir porque tiene un diagnóstico para resolver los problemas.
Culpar al pasado no es más que la expresión de la mediocridad o la incapacidad. 5 años y siguen culpando al pasado y siguen pensando que todo está mal. La verdad de las cosas es que por eso yo hablaba de la respuesta de Ernesto Zedillo en el huracán Paulina. Su respuesta fue una respuesta de Estado, de un estadista. Lo que tenemos ahora es la respuesta de un chantajista que lo que trata de hacer es él ser la historia. Son múltiples, Tony, múltiples los testimonios de gente en Acapulco que se siente abandonada, de las comunidades cercanas totalmente olvidadas. Y literalmente no se vale. Tendría que haberse multiplicado la ayuda, no que el ejército la robara. Tendría que haberse detonado el esfuerzo de la Guardia Nacional y de la Marina, pero están tan ocupados haciendo negocios y construyendo obras que cómo van a hacer este tipo de cosas. El ejército era respetado por el DN3, la Marina era respetada por el Plan Marina. Ahora se dedican a hacer aeropuertos, líneas aéreas, transportar fertilizantes, mover medicinas, en lugar de estar haciendo las cosas de emergencia nacional. Y todavía López Obrador tiene el cinismo de decir, no quiero que se lucre. El único que ha lucrado es él. Incluso llegaron al extremo de repartir cajas con el logotipo diciendo es Claudia, por si no fuera suficiente el lucro que están haciendo. Me parece entonces que lo que tenemos que tener claro es que como país necesitamos que Acapulco se levante pronto, que tengamos condición, sí, de solidaridad y que como hemos aprendido, nosotros somos de la generación del terremoto del 85 y hemos aprendido en los huracanes y hemos aprendido en otras tragedias naturales que el código es la solidaridad y que siempre la sociedad rebasa al gobierno. Así lo vamos a hacer en Acapulco y Guerrero y lo vamos a hacer el resto de nuestra vida en el 24 y más allá. Una sociedad que rebasa sus gobiernos, porque tenemos gobiernos chiquitos que no están a la altura de su gente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Emilio. Ya para cerrar esta conversación, fíjate que estuve ayer en el centro de acopio de Polanco, el centro de acopio más grande e importante de la Cruz Roja, se encuentra en la Ciudad de México. Estuve ahí, ahí trabajan mañana, tarde y noche más de 230 personas y conversé con el presidente nacional de la Cruz Roja. Un trabajo extraordinario con el sello de garantía de la Cruz Roja. Salen tráileres con 25, 26 toneladas de víveres. Un trabajo increíble. Yo trataré de darme una vueltecita, me lo prometí a mí mismo para ir a dar un poco de manos, ¿no? Porque siempre se necesita. Pero bueno, Emilio, con esto voy al que el pueblo, la sociedad, la gente, los mexicanos, las personas que habitan en este país, ponemos el dedo en la llaga y estamos para ayudar. Y como dices tú, siempre rebasando al gobierno y en este caso a un gobierno fallido, sin lugar a dudas. Emilio, te voy a hacer una pregunta muy fuerte. Yo sé que tú eres un caballero, pero un hombre incisivo y sincero. ¿Es Andrés Manuel López Obrador un villano? ¿Es un mediocre? ¿Es un malvado? ¿Qué es Andrés Manuel López Obrador, Emilio? Es un narcisista, enamorado de sí mismo, que cree que es el centro y único de la historia, que usa esencialmente el argumento de los pobres para intentar generar un mensaje y una narrativa. Es un gran cuentacuentos, pero es un pequeño gobernante. Un pequeño gobernante. Muy fuerte tus declaraciones. Emilio Álvarez y Casa es senador del Grupo Plural. Lo dije y lo reitero, un hombre íntegro, un hombre que no le importa estar cansado. Veo tus ojeras, Emilio. A medianoche desde Washington, Estados Unidos, nos das esta entrevista porque te importa el público, porque te importa lo que está sucediendo y tenemos que estar informados y saber la verdad.
cosa que yo agradezco a nombre de nuestro público. Gracias, Emilio. Al contrario, gracias a ti. Un fuerte abrazo, Tony. Te mando un fuerte abrazo y ya descansa, por favor. Saludos. Saludos. Pues bien, fue Emilio Álvarez y Casa, este hombre que sabe, este hombre que no nos va a venir con cuentos ni mentiras. Lo conozco y lo reconozco muy bien y ustedes también. Gracias, Emilio. Y gracias a todos ustedes. Por favor, compartan esta información, estos videos de viva voz, de primera mano, de uno de los protagonistas de la vida pública y política de México. Sigamos ayudando a Acapulco, sigamos ayudando a Guerrero, que sin lugar a dudas nos necesita más que nunca. Acuérdate de Acapulco, dice la canción. Yo soy Tony Aguirre, esta fue La Revolución del Debate, en La Llaga. Hasta la próxima, gracias.